Detienen al compadre de Iván Archibaldo. En un operativo sorpresa en Navolato, el Harfuch ha logrado hacerse con la detención de una de las piezas más importantes del cártel de Sinaloa, el famoso Panu, compadre directo de Iván Archibaldo. Pero ¿cómo lograron dar con él? ¿Será que lo traicionaron? Durante semanas, el nombre de Oscar Noé, alias el Panu, resonaba en los informes de inteligencia como una pieza clave del rompecabezas criminal que el gobierno federal buscaba desmantelar. La Secretaría de Seguridad tenía semanas monitoreando comunicaciones interceptadas desde la región de la Cofradía, un bastión del cártel históricamente protegido por la población y las brechas selváticas. Cada informe apuntaba a lo mismo: movimientos irregulares, presencia de sicarios, distribución de ponchallantas y rondines nocturnos con camionetas blindadas. Las unidades de élite sabían que no era casualidad. Harfuch, director del Centro Nacional de Inteligencia y hombre de confianza para este tipo de operativos de alto perfil, ordenó establecer un cerco gradual, casi quirúrgico, que permitiera acorralar al Panu sin levantar alertas. Los primeros días fueron tensos. Cada paso requería coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y unidades de inteligencia electrónica. Vehículos sin insignias comenzaron a poblar discretamente las inmediaciones de Navolato. Se instalaron drones con visión térmica que patrullaban los caminos secundarios. Se infiltraron informantes en tiendas, gasolineras y restaurantes donde, según las fuentes, el compadre de Iván solía enviar emisarios. Era cuestión de tiempo antes de que cometiera un error. El error llegó una madrugada, cuando uno de sus hombres acudió a una clínica veterinaria a atender a un perro con una herida de bala. Lo que pareció una escena insignificante llamó la atención de los agentes encubiertos. El animal llevaba un chip rastreable, y al indagar descubrieron que había sido comprado con una tarjeta a nombre de la hermana de Oscar Noé. Fue el hilo que necesitaban para tirar del resto del entramado. A partir de entonces se autorizó el despliegue completo. En la madrugada del 28 de mayo, la operación se activó. A las 4:15 am, un convoy de vehículos blindados salió desde Culiacán con dirección a Navolato. Helicópteros artillados sobrevolaban las zonas rurales. Aviones Tetsan monitoreaban desde el aire cualquier señal de fuga. Era una red perfecta. El anillo se cerraba y el objetivo estaba acorralado. A las 6:03 am se desató el primer enfrentamiento. En las inmediaciones de La Palma, un grupo de sicarios abrió fuego contra un vehículo militar. En respuesta, los helicópteros respondieron con fuego disuasivo y cobertura aérea. Al mismo tiempo, otro equipo de fuerzas especiales se internó en una finca conocida como El Aguaje, una propiedad de lujo camuflada entre maizales y rodeada por una cerca eléctrica. Ahí estaba el Panu, rodeado de 6 hombres armados y 2 mujeres. Según los reportes, no hubo necesidad de un segundo disparo. El Panu intentó escapar por un pasadizo que conectaba con un sistema de túneles, pero fue interceptado por un binomio canino que bloqueó la ruta de salida. Cuando fue asegurado, llevaba consigo una pistola bañada en oro, una identificación falsa y más de $40,000 en efectivo. No opuso resistencia, solo murmuró: «Ya sabía que venían por mí». ¿Pero qué ocultaba este hombre en esta finca? ¿Qué tanto poder llegó a tener? La finca, conocida como El Aguaje, ubicada entre sembradíos y caminos de tierra custodiados por halcones armados, aparentaba ser una construcción común. Una casa de fachada sencilla, rodeada por árboles de mango y maquinaria agrícola abandonada. Nada indicaba que aquel sitio escondía una de las mayores concentraciones logísticas del narcotráfico en los últimos años. Los oficiales comenzaron revisando habitaciones, galpones y compartimientos subterráneos con la ayuda de binomios caninos y detectores químicos. A las 8:22 am, uno de los perros marcó una anomalía tras una pared falsa en lo que parecía una bodega de fertilizantes. Al derribarla, los elementos descubrieron el primero de varios compartimientos ocultos. La escena era devastadora. Más de 1 tonelada de sustancias ilícitas, empaquetadas al vacío y marcadas con logotipos distintos. Uno con el dibujo de un delfín, otro con las siglas IBN, descansaban en las estanterías metálicas refrigeradas. Las bolsas de distintos colores contenían metanfetaminas, fentanilo, cocaína y heroína. A un costado, apiladas en cajas de madera, se hallaban más de 150 armas largas, rifles de asalto AR-15, AK-47, granadas de fragmentación, cargadores de disco y cientos de cartuchos útiles. Todo indicaba que la finca no era solo un escondite, era un centro de acopio y distribución. Pero el hallazgo más espeluznante ocurrió en una segunda estructura, ubicada a unos 50 metros de la casa principal. Era una especie de pozo sellado con concreto, cubierto por escombros y láminas oxidadas.
Al removerlas, un hedor insoportable brotó del interior. Los elementos utilizaron equipo de respiración para poder acceder al lugar. Allí en el fondo yacían al menos 7 cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición. Algunos estaban maniatados, con signos visibles de tortura. Otros presentaban impactos de bala en la cabeza. La mayoría no tenía identificación alguna. Todo apuntaba a que habían sido ejecutados semanas e incluso meses atrás. Peritos forenses de la FGR fueron movilizados de inmediato. Se preservó la escena con protocolos de criminalística y se acomodó toda la zona. Las primeras estimaciones indicaban que los cuerpos habían sido arrojados al pozo durante distintos periodos, como una forma de desaparecer víctimas sin dejar rastro. A simple vista se trataba de miembros de cárteles rivales, informantes o incluso civiles desaparecidos. Cada cuerpo contaba una historia, marcada por la violencia sistemática con la que el PANU manejaba sus operaciones. La reacción en las altas esferas del gobierno no se hizo esperar. Harfuch, al recibir el reporte desde el centro de mando, decidió convocar una nueva rueda de prensa esa misma tarde. Su tono fue más duro que el día anterior. La captura de este sujeto no solo desmantela una célula criminal, revela la brutalidad con la que operan estos grupos. Lo que se encontró hoy en esa propiedad evidencia el grado de deshumanización que se vive en regiones donde el crimen organizado cree tener el control, declaró ante medios nacionales e internacionales. Según informes confidenciales, parte de la droga incautada tenía como destino California y Texas, camuflada en cargamentos de productos agrícolas. La finca, conectada por caminos rurales a puntos estratégicos como Culiacancito y Costa Rica, Sinaloa, servía como nodo logístico para operaciones multimillonarias. Además, las armas encontradas coincidían con reportes balísticos de enfrentamientos ocurridos meses atrás en la región del Triángulo Dorado. El hallazgo de los cuerpos también reactivó expedientes abiertos por desapariciones en la zona. Agentes especializados en identificación genética trabajaron de inmediato para procesar los restos, buscando coincidencias con el banco de datos de personas desaparecidas. Las familias de víctimas comenzaron a llegar a la fiscalía con la esperanza, dolorosa y desgarradora, de que al menos podrían recuperar a sus seres queridos. Dentro del inmueble también se encontraron computadoras, radios de alta frecuencia y documentos encriptados. Uno de ellos, escrito a mano, parecía ser un registro de cobros, pagos y ejecuciones ordenadas. Había listas con nombres y apodos, cifras de dinero y fechas. Se presume que servirá como prueba clave en futuras investigaciones. Para la fiscalía, este material podría derivar en más órdenes de aprehensión contra mandos intermedios del grupo criminal, operadores financieros e incluso funcionarios corruptos. Mientras tanto, los alrededores de Navolato vivían una jornada de tensión. El temor a represalias no tardó en extenderse. Algunas tiendas cerraron, las escuelas suspendieron clases, patrullas de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantenían el control territorial. Pero la población sabía que el crimen no perdona cuando se toca una fibra tan sensible. Aquí nunca se había visto un operativo tan grande, tampoco se había escuchado de tantos cuerpos juntos. Eso no se olvida, relató una vecina bajo anonimato. El propio Harfuch ordenó que la zona se mantuviera bajo resguardo durante al menos una semana más. Drones armados y vigilancia aérea seguirían monitoreando rutas sospechosas, mientras equipos de inteligencia analizaban los documentos encontrados. La prioridad era evitar que algún colaborador directo de El PANU escapara o intentara reorganizar la estructura. En paralelo, el traslado de Oscar Noé se realizó bajo máxima seguridad. A bordo de un helicóptero Black Hawk y escoltado por unidades especiales, fue ingresado al penal de máxima seguridad del altiplano. Su ingreso fue registrado en absoluto hermetismo, sin acceso a llamadas ni visitas. Las autoridades temían un intento de rescate o represalias internas. Se le imputaron cargos por delincuencia organizada, homicidio calificado, desaparición forzada, tráfico de armas, tráfico de drogas y crímenes contra la salud pública. Los fiscales estiman que podría enfrentar una pena superior a los 100 años de prisión. Pero ¿cómo es que el PANU se metió en este mundo? ¿Y cómo fue que conoció a Iván? Los orígenes de El PANU se remontan a una comunidad humilde de Navolato, Sinaloa, en una zona donde las oportunidades escasean y la lealtad al narco es muchas veces una herencia familiar. Su infancia transcurrió entre campos de cultivo, calles de tierra y silencios pesados. Su padre había sido jornalero y su madre vendía comida en una esquina del pueblo. La familia sobrevivía a duras penas, en una casa de lámina corroída por el sol, donde el futuro se intuía estrecho. Desde muy joven, Oscar fue testigo del contraste entre la miseria que lo rodeaba y el poder que ostentaban algunos vecinos,
camionetas nuevas, armas visibles, escoltas, dinero en bolsas de supermercado, fiestas con norteños, mujeres y fuegos artificiales. No eran políticos ni empresarios, eran narcos. Y en las colonias como la suya no había mayor símbolo de respeto que aquel que caminaba con mirada firme y pistola al cinto. A los 13 años, Oscar abandonó la secundaria. Sus amigos comenzaron a trabajar como halcones. Cobraban por vigilar calles y avisar si veían patrullas. Él no fue la excepción. Su primer encargo fue apostarse en una esquina con un radiocomunicador que le habían prestado. Por cada pitazo correcto ganaba 200 pesos. No era mucho, pero era más de lo que ganaba su padre en un día completo de trabajo bajo el sol. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a sonar entre los operadores locales. No se drogaba, no hablaba de más y sobre todo no fallaba. Aprendió rápido a moverse sin ser visto, a escuchar sin intervenir, a desaparecer cuando era necesario. A los 17 ya portaba un arma corta y a los 19 fue ascendido como chofer de confianza de un jefe regional. Fue en ese periodo cuando lo empezaron a llamar el Panu, un apodo que según sus conocidos surgió de un comentario sarcástico por su gusto por el pan dulce que siempre llevaba en los bolsillos. Pero su ascenso real comenzó cuando su jefe fue abatido por fuerzas federales y él, en lugar de huir, asumió temporalmente el control del grupo. Su frialdad sorprendió a todos. Le organizó rutas, reclutó nuevos muchachos y sobre todo estableció contacto con una célula más arriba de la cadena: los operadores directos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En uno de esos encuentros, celebrado en un rancho de Badiraguato, conoció personalmente a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La relación entre ambos al principio fue estrictamente funcional. El Panu ofrecía logística, silencio y resultados. Iván, protección, respaldo y acceso a un flujo de droga más constante. Pero con el tiempo esa relación evolucionó. Oscar demostró no solo ser útil, sino confiable, algo cada vez más escaso dentro de un mundo plagado de traiciones, infiltrados y guerras internas. A diferencia de otros, no pedía más de lo necesario. No aspiraba a los reflectores y no cuestionaba órdenes. Era lo que Iván necesitaba: un operador leal, calculador y sin ambiciones mediáticas. Los primeros años de su colaboración fueron decisivos. El Panu logró establecer rutas que pasaban por Durango y Chihuahua, hasta llegar a Sonora. Coordinaban el paso de cargamentos que eran empacados en frutas, productos cárnicos y hasta en electrodomésticos. También reclutó técnicos en telecomunicaciones que les ayudaron a crear canales seguros de comunicación, lejos del radar de las autoridades. Para entonces ya no era un simple lugarteniente, era un engranaje vital. La consolidación de su vínculo personal con Iván se selló con un hecho poco conocido fuera de los círculos criminales. Oscar Noé fue padrino de bautizo de uno de los hijos del jefe. Fue entonces cuando su título de compadre dejó de ser simbólico y se volvió político. A partir de ese momento, su palabra tenía peso. Las decisiones que antes se tomaban en los altos mandos pasaban ahora por su aprobación. Y aunque a él prefería no aparecer en fiestas masivas o en videos de TikTok como otros, su nombre inspiraba respeto en cada rincón de Sinaloa. No todo fue diplomacia, hubo sangre. En 2019 fue acusado informalmente de haber ordenado una serie de ejecuciones contra una célula rival que había intentado tomar el control de parte del corredor de droga en Navolato. Se le atribuían al menos 15 muertes, entre ellas la de un comandante municipal, 2 supuestos informantes y 3 desertores que intentaron huir a Estados Unidos. Nunca se le vinculó legalmente con estos hechos, pero las investigaciones internas del ejército lo señalaban como responsable. A pesar de eso, el Panu se mantuvo invisible. No usaba teléfonos comunes, no tenía redes sociales, no daba entrevistas, no aparecía en los corridos. Operaba como un fantasma. Aparecía, ejecutaba, desaparecía. Algunos lo comparaban con los viejos capos de los años 90, silencioso, metódico, letal. Su único error fue confiar demasiado en la rutina. Según fuentes de inteligencia, en los últimos 2 años comenzó a establecerse con más comodidad en la zona de la cofradía, donde compró una finca que remodeló como centro de operaciones. Ahí vivía rodeado de armamento, seguridad privada, tecnología de vigilancia y túneles de escape. Tenía incluso un sistema de refrigeración para conservar droga y alimentos, y un espacio reservado para reuniones con enviados del cártel. Fue ese lugar justamente el que selló su destino.
Tras semanas de vigilancia, las autoridades lograron triangular su ubicación a través de un rastreo inusual. Un perro herido, una tarjeta bancaria y un chip mal desactivado. La operación liderada por García Harfuch se movió con rapidez. Y aunque el Panu intentó escapar por uno de sus túneles, fue interceptado sin disparar un solo tiro. Su mundo, cuidadosamente construido durante más de una década, se vino abajo en cuestión de minutos. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? ¿Qué decidiría? A las 8 de la mañana del jueves, apenas un día después del colosal operativo que sacudió los cimientos del crimen organizado en Sinaloa, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Omar García Harfuch, apareció en rueda de prensa frente a decenas de cámaras, micrófonos y reporteros expectantes. Cuando tomó el micrófono no hubo preámbulos. Ayer, en un punto de las 6:03 de la mañana, nuestras fuerzas de seguridad capturaron a Óscar Noé, alias El Panu, operador de alta prioridad del grupo criminal conocido como Los Chapitos. Comenzó. Este sujeto no solo es considerado uno de los encargados de la logística y distribución del narcotráfico en el norte del país, sino que también es un enlace directo con los líderes de esa organización. La sala estalló en flashes. Harfuch continuó con precisión quirúrgica. Detalló cada momento del operativo, desde la identificación de la finca en Navolato hasta el despliegue coordinado de helicópteros artillados, vehículos blindados y drones con visión nocturna. Mencionó que la operación había sido planeada durante 6 semanas en completo hermetismo y que solo un círculo de 18 personas conocía los detalles. La sorpresa fue nuestra mayor arma. El objetivo era evitar cualquier filtración, porque sabíamos que este sujeto estaba rodeado de un sistema de vigilancia comunitaria, agregó. Pero lo más impactante llegó después. El funcionario confirmó lo que ya circulaba en redes y medios independientes, pero que hasta ese momento no había sido reconocido oficialmente. Durante el cateo posterior a la captura, los agentes encontraron 1 tonelada de droga, más de 150 armas largas, explosivos y al menos 7 cadáveres en avanzado estado de descomposición, arrojados en un pozo oculto dentro del mismo terreno. Harfuch alzó la voz. No se trataba solo de capturar a un operador. Estábamos desactivando un centro logístico de muerte. Esta finca era una mezcla de almacén, casa de seguridad, centro de tortura y punto de distribución internacional. La brutalidad de lo que ahí ocurría no puede ni debe ser normalizada. Al presentar las imágenes obtenidas por drones y cámaras corporales de los elementos desplegados, el funcionario mostró la magnitud del hallazgo. Paquetes marcados con logotipos identificables, fusiles de asalto de origen extranjero, radios codificados y cuerpos sin identidad. También se reveló un mapa encontrado en la propiedad que mostraba rutas terrestres desde Sinaloa hasta la frontera con Texas, junto con nombres clave de operadores aún en libertad. Estos documentos serán utilizados para ejecutar nuevas órdenes de aprehensión. El mensaje es claro: vamos por todos. Nadie que esté involucrado en estas estructuras criminales dormirá tranquilo. No importa si se esconden en ranchos, túneles o se disfrazan de empresarios. Los vamos a encontrar, advirtió Harfuch con contundencia. Uno de los momentos más potentes de la conferencia fue cuando respondió a un reportero que le preguntó si temía represalias del cártel de Sinaloa. La respuesta fue directa, sin rodeos. Yo no trabajo para recibir aplausos ni para ser amigos. Trabajo para que los mexicanos vivan sin miedo. Y si esos grupos creen que el Estado va a retroceder por amenazas, están profundamente equivocados. Las redes sociales estallaron con fragmentos de la rueda de prensa. Usuarios de distintas partes del país y el extranjero compartían el video con frases como «Al fin alguien que no les tiembla la voz», «Así se habla» y «Ese hombre sí da confianza». Pero mientras la figura de Harfuch se fortalecía en la narrativa pública, dentro del aparato de seguridad ya se planeaban los próximos pasos. Durante la conferencia también se presentó un balance de los daños colaterales evitados gracias a la precisión del operativo. No se registraron bajas civiles, ni se utilizó fuego indiscriminado. Este tipo de acciones muestran que sí se puede operar con inteligencia, sin convertir a las comunidades en zonas de guerra, puntualizó. Además reveló que se mantenía desplegado un cerco militar en las zonas de Navolato, La Cofradía, La Palma y Costa Rica, Sinaloa. Se había instalado un centro móvil de inteligencia y vigilancia que monitoreaba en tiempo real las rutas de escape, caminos secundarios y ranchos aledaños. Sabemos que este sujeto no trabajaba solo. Sabemos que hay una red de protección alrededor suyo. A cada uno lo tenemos identificado y su captura es solo cuestión de tiempo, sentenció. Al ser cuestionado sobre la relación entre el Panu e Iván Archibaldo, Harfuch fue cauto pero firme. Confirmó que existía evidencia de comunicación directa entre ambos,
y que el detenido incluso había participado en decisiones de alto nivel relacionadas con envíos de droga a Estados Unidos. No estamos hablando de un sicario común, sino de alguien con acceso a información estratégica y con capacidad de mando. Su caída resquebraja la estructura. También se abordó el tema del lavado de dinero. Se informó que en la propiedad se hallaron documentos contables, listas de pago y nombres de prestanombres usados para blanquear ganancias del narcotráfico, mediante negocios legales como agroexportadoras, constructoras ficticias y tiendas de abarrotes. Todo este material, según Harfuch, será entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas y bienes. El mensaje fue más allá de Sinaloa. Harfuch aprovechó la atención mediática para extender la advertencia a otros grupos delictivos. No importa si operan en el norte, en el centro o en el sur del país, vamos a por todos. Y no nos vamos a detener hasta limpiar las instituciones, las calles y las montañas. Este es un mensaje que también va para los que colaboran desde dentro. Funcionarios, policías corruptos, empresarios que lavan dinero. Si creen que están seguros, están profundamente equivocados. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.